Buenos días y bienvenidos a esta reunión en la Asamblea 114 y que lleva por título algo que el Señor ha movido en mi corazón y que el Señor nos quiere ministrar a partir de testimonios personales y también de un hijo, un siervo suyo, muy ungido en las latitudes del sur de este continente. El título de este mensaje, de esta ministración, de esta serie Tiempo de Reforma se llama Tengo hambre de ti, Espíritu Santo, en esta Asamblea 114. Repito, el título es Tengo hambre de ti, Espíritu Santo. Y vamos a entregarle este mensaje en oración al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites compartir, Padre mío. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo entrego, Padre, para que tú lo tomes y seas tú el que hables y tú el que ministres, Padre, aún a la distancia, en este mensaje, en esta pista, en esta grabación, pero también en este mensaje en vivo, Padre mío, para quienes lo quieran ver. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el Señor, y el pueblo dice amén y amén. Esta mañana el Señor ha movido mi corazón para seguir compartiendo y que Él les ministre en este tiempo de reforma en relación con diseños suyos que en mí mueve hacia ello. 10 años atrás Él empezó en mí un mover y una transformación desde dentro, que me llevó primero a confrontar lo que entonces, ya hasta entonces Él me había dicho era el deber ser, incluso la sana doctrina en el Evangelio, y que conforme a ese pastorado, y lo digo con toda humildad, pero sobre todo un liderazgo muy claro, de la iglesia en donde en aquel entonces nos congregábamos y de la cual éramos también parte del liderazgo. Era la forma claramente de vivir la fe, una forma distinta, una forma nueva, algo que el Señor estaba moviendo en mi corazón para compartir mi fe. Luego nos llevó a un mover del Espíritu Santo sirviendo en hospitales. En algún momento ya lo habíamos hecho en calles, lo habíamos hecho en basureros, ahora nos llevaba a hospitales. Y en ello a ser bautizados en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas quizá, manifestaciones algunas, todas por supuesto bíblicas y que hablan con toda claridad en la palabra de Dios, y la manifestación poderosa de señales, de prodigios, por medio de milagros, así lo conocen en la mayoría de los ambientes, algunos de ellos creativos incluso. 7 años atrás, estoy hablando de un testimonio personal, me proveyó con una visión muy clara, muy concreta, con una misión, con un propósito para mi vida. Y para ello cruzó mi camino con su obra en el Instituto Haggai. Y entonces estableció en mi corazón la convicción de ser, pero también de hacer, para establecer su reino aquí y ahora. No esperar, como en muchas ocasiones nos dicen. Aquí y ahora establecer el reino, a donde Él me llevara, a donde Él abriera mi boca, a donde mis manos y mis pies tocaran y fueran. Hoy sé, hoy conozco que es un tiempo de reforma. Sí, el Señor es como me ha venido hablando, que este es un tiempo de reforma, porque Él mismo me lo dijo entonces. Y concretamente me dijo, ya ha quedado registrado, 7 años pasarán y 7 liderazgos, 7 pastores estarán a tu alrededor para que tomes como señal del inicio de mi ministerio apostólico, profético, evangelístico, de enseñanza y de cuidado de mis ovejas en ti, en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, África y al final Europa. Y eso quedó registrado en la página web. No es algo nuevo, no es algo que esté compartiendo por primera vez. Sin embargo, sí es la primera vez que lo comparto con esta precisión, el en dónde nació esta visión, este llamado. Y es que discierno ha llegado un tiempo, ha habido una preparación sin ninguna duda, estamos en un tiempo de transición y así el Señor me ha instruido que obrara, que actuara, que fuera más allá. Otras muchas visiones que Él me ha entregado y que en aquel tiempo en concreto, en aquella isla en medio del Océano Pacífico me entregó, aún no me ha dado su autorización para compartirlas, para bajar, para activar sus diseños en esta tierra, para establecimiento y expansión de su reino. Amados, si en ojos de hombre juzgo que es su tiempo para mí,
pero también evalúo, analizo, discierno sobre todo en el espíritu, solo en mi alma tendría que decir que en mí hay locura. Pues hoy nada en el liderazgo que pudiera estar viviendo, y estoy hablando con toda apertura y con toda sensibilidad, hay suficiente a la vista territorio quizá que me acompañe. Ya se cumplieron esos 7 años. Estoy en ese 7º año del que habló en aquel entonces el Señor a mi corazón. Estoy en medio de un desierto y los pastores se van sumando, aunque hoy mis ojos naturales no los vean por completo. Tengo que decir que tenemos que cantar, tenemos que dar gracias a Dios cuando las cosas que Dios ha hablado se vienen cumpliendo. Pero también tengo que decir que sigo teniendo muchísima hambre del Señor. Tengo hambre de ti, Espíritu Santo. Durante estas 114 semanas que han transcurrido desde que en obediencia al Señor iniciamos con esta su obra en Reino de Dios Ministerios, han sucedido infinidad de batallas y van a seguir sucediendo. Como lo pasa, como vivimos cada quien y cada cual en nuestras vidas, en los lugares donde el Señor nos lleve o donde nos tiene, o quizá ahí mismo en la casa, en la familia, internamente en nuestros corazones, una revolución, una reforma espiritual. Y tristemente, amados hermanos y hermanas que han venido y también que se han ido, han dejado testimonio de ello, o también quizá de quienes nos pudieran estar escuchando o viendo, Dios conoce nuestros propósitos. Amados, hoy no puedo decirles que ya hemos terminado, o quizá quienes están viendo, saludos a ellos, un par por ahí, pudieran decir, oye, hemos terminado la obra, o tenemos claro lo que el Señor quiere claramente para el final de nuestros días. Pero lo que sí sabemos es que el hambre de conocer al Señor, el hambre de estar en comunión con Dios, permanecen en todo tiempo. Y si verdaderamente tenemos convicción con Dios, esto va a ser así el resto de nuestros días en esta tierra. Así es mi llamado también, como el tuyo seguramente. Y se trata de un llamado conforme a la orden de Melquisedec. Esto es bíblico y del cual el mismo Elías participó en un tiempo. Un llamado para restaurar a las familias. Y hablo de la mía primero. Para restaurar a los jóvenes. Porque es necesario que sean reformados a una generación de victoria en el Espíritu de Dios. Una generación en donde el Espíritu de Dios tenga victoria en ellos, en sus corazones, y que establezca y expanda el reino de Dios. Amados, esta mañana tengo una pregunta para ti, o más bien el Señor tiene una pregunta para ti. ¿Quieres en verdad ser parte de una visión de este tipo? ¿Quieres en verdad recibir del Señor un llamado tal que este mover en la restauración de familias, en donde sean fundamentadas en el llamado de Dios, en los diseños, en el amor de Dios, pero sobre todo en la sangre de Jesús, que todo lo lava, que todo lo limpia, y como lo veíamos, en ofrenda de paz trae paz a tu vida y a tu corazón, que tanta falta hace en estos tiempos? Esa visión, ese llamado, es el que el Señor ha movido continuamente y que me ha venido exhortando a compartir con énfasis, con fuego, con determinación. El Espíritu Santo es la llave para abrir los tesoros del cielo. Esta es una verdad que el Señor me ha hablado desde hace tiempo. Para abrir el reino de Dios. El Espíritu Santo es la llave para abrir los tesoros del cielo. Amado, ¿en verdad quieres vivir en el amor? ¿Quieres vivir en la unción? ¿Quieres vivir en el poder de Dios? Entonces, tu relación con Dios y en ello la habitación del Espíritu Santo en ti deben de ser lo primero en tu vida. Debemos entrar en la búsqueda anhelante y gozosa. Señor, sé que hay más. Señor, sé que existen ríos, que existen manantiales. Tengo hambre de ti, Señor. Necesito conocerte más. Así clama mi voz. Así clama mi corazón. Y en el amor del Señor te animo a que invites a Dios, a que te guíe a esta nueva relación, para que hoy te goces y que sigas creciendo de una forma sobrenatural, en amor, en unción, en poder, y todo en el nombre de Jesús. Porque sé que tú, como yo, tienes expectativas, cosas que estás esperando, cosas
que quizá aún no has visto, que quizá aún no has recibido y que han estado ahí, no sé si dormidas, pero por lo menos en espera, en una expectativa gozosa, como nos compartía un hermano que ahora tiene o nos está viendo en el video, en el Facebook, en el Go Live. Amado, no vas a dormir noches enteras para estar con Él si verdaderamente tienes este anhelo en tu corazón, esta expectativa gozosa. Cuando el Espíritu Santo nos llena, todo es fresco y renovado. Dios busca un pueblo que tenga hambre del Espíritu Santo, que tenga pasión por conocerlo. El apóstol Pablo vivió, por ejemplo, tremendas experiencias con el Señor. Su ministerio palpó lo sobrenatural todos los días. Y sin embargo, su mirada y anhelo más profundo estaban en la misma persona de Dios, de su Dios. Y él hablaba en estos términos por esta relación personal que nos invita a vivir con Dios. Amado, ¿cuál es tu anhelo hoy? Esa misma pasión debe caracterizarnos a todos los cristianos a buscar el rostro de Dios. Debemos arder con el mismo fuego que ardía en Pablo, que ardió en Jeremías, que estuvo presente en Moisés. Hombres que no se sentían satisfechos consigo mismos. Siempre querían más, tenían hambre de Dios, anhelaban ver su gloria. Y es que tenemos que observar la diferencia entre esa actitud de un pueblo religioso y un varón anhelante de la presencia y el conocimiento del Espíritu de Dios. Quizá el pueblo de Israel caminó a la luz de la manifestación divina en forma poderosa. Y en el peregrinaje en el desierto, en algún momento dejaron de buscar a Dios y de verlo. Esperaban la manifestación de aquello que les abundaba de alguna manera antes, pero que en ese momento en el desierto escaseaba, aunque alimento, aunque agua nunca les faltaba. Sin embargo, la actitud de Moisés era distinta en concreto. Mientras el pueblo clamaba, queremos agua, queremos comida, Moisés oraba, muéstrame tu gloria, quiero conocerte, te quiero a ti. Esto lo podemos ver a lo largo de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, en ese Pentateuco. Y es que, amados, ¿cuál es tu actitud hoy? ¿Has meditado por qué Moisés recibió este conocimiento y no lo recibió el pueblo? Y es que hubo una sencilla razón. Moisés clamó por ese conocimiento. Moisés lo pidió. En el capítulo 33 de Éxodo y en el versículo 13 dice la palabra de Dios, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y Dios lo hizo. Amados, el Señor está anhelante de revelarse de una manera gloriosa en nuestra vida, pero dependerá de nuestra hambre por el Espíritu Santo el que esta manifestación y esta revelación ocurra. Y en lo particular es mi anhelo que cuando terminemos esta administración, que es del Señor y no de quien habla, tu boca y principalmente tu corazón salgan y hablen estas palabras. Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Y esto sabiendo que un nuevo tiempo, que un nuevo kairos de Dios ha comenzado para tu vida. Y para eso el Señor nos quiere hablar de una escuela del desierto. En mi corazón hay un mover de continuar con esta reflexión al respecto de lo que está hablando ahora Dios. ¿Cuándo fue la última vez que diste un paso de fe ante una situación en la cual solo el Señor te puede llevar a atravesar por un océano de dificultad? Está fuerte la pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue esa última vez cuando diste ese paso de fe en donde sabes que solo Dios te podría llevar a atravesar ese océano de dificultad? La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Palabra de Dios. Como yo, es muy probable que tú también hayas tenido sueños cuando eras niño. ¿Recuerdas qué imaginabas? ¿Quién serías? O al menos, ¿a qué te dedicarías? ¿Cuál es hoy tu realidad? Quizá esta no puede ser similar o quizá no puede parecerse siquiera a aquellos sueños.
aunque en verdad lo que importa es si tu vida la estás viviendo conforme al propósito de Dios, porque ese es el gran tema. Nos enseñan a plantearnos metas, visiones y propósitos, creyendo que eso es lo que nos va a llevar a la victoria, para hablar en términos de hombre, cuando quizá el propósito de Dios y su victoria no tienen nada que ver con aquello que tú has imaginado. Y es por eso que quizá teniendo éxito en términos humanos, y lo digo entre comillas, no sientes paz ni gozo en tu corazón. Quizá porque estás esperando y tu expectativa ha sido que sea el hombre el que califique ese éxito y no sea Dios el que apruebe, porque es el propósito de Dios el que importa. Y si es así, estoy seguro que tu vida ha superado a cualquier sueño infantil que has tenido. Es decir, si verdaderamente tienes paz y gozo, porque es Dios mismo el que te ha llevado y el que te ha acompañado en él. ¿Sabes? No me refiero a lo espectacular o extendido, a lo grande que sea el impacto que tu vida tenga en lo natural. Me refiero al impacto en lo sobrenatural, en lo espiritual. Amados, ¿tienen claro que el propósito principal de tu vida cristiana es tener un encuentro permanente con Cristo? Te invito a que reflexiones en esto. Cuando Dios le da algo a algún hombre, a una mujer, pues al género, cuando Dios nos da algo y vemos que nos levanta, que honra, muy pocos nos detenemos a pensar en ese pasado, en el precio que hemos tenido que pagar o que tuvo que pagar esa persona para encontrarse en ese lugar. Es común encontrar profundas raíces detrás de los árboles más frondosos. Es decir, típicamente observamos el follaje, rara vez el tronco y mucho menos las raíces, pero la historia se escribió en las raíces. La vida del Hijo de Dios, al igual que la de Cristo, se trata del cómo ir desarrollando esas raíces. Y es que, Señor, si realmente existes, es una pregunta que más de uno de los que van a leer y escuchar en grabación esto cuando se publique, de quienes lo están observando, se podrían estar haciendo. Esta es una declaración tremenda, Señor. Si realmente existes, dado el contexto que contiene, es decir, uno en el cual el ser humano en cuestión no tiene certeza de la existencia de Dios. Tú cuando te haces una pregunta así o quien se la esté haciendo es porque verdaderamente no tiene certeza de la existencia de Dios. Quizá conozcas al menos parcialmente mi testimonio y el cómo desde mi niñez y particularmente en mi adolescencia tuve la certeza de la existencia de Dios, aunque no la de su llamado. Mi vida ha estado quizá salpicada desde mi adolescencia temprana y hasta mi adultez media de episodios de entradas y salidas a caminar de la mano de Dios. Y fue hasta pasados los 40 años que me tomé nueva y definitivamente de Él y decidí que así sería hasta el fin de mis días. En aquel entonces y posteriormente, al menos en otras 2 ocasiones, el Señor me ha llevado a un tiempo suyo en el que la única forma de atravesar el desierto, si lo haremos más de una vez, es completamente real. Vamos a atravesar por el desierto más de una vez si en verdad queremos ser sus discípulos. Y tenemos que regresar nuevamente a ese primer amor y volver a ponernos en sus manos, y no digo al 100%, más allá del 100%. Tenemos que confiar plena y ciegamente en Él. Ahora mismo, amados, nuevamente ahí en lo particular me tiene el Señor. Nunca hay un suficiente, pero aún así eso también va a pasar. Hoy mismo yo, y te comparto, estoy en un tiempo en donde me es necesario replantear mi relación con Dios. Y no porque esta no esté, sino porque para mí, para lo que estoy buscando del Señor, y estoy seguro que es lo que quiere el Señor, más. Tengo hambre de ti, Señor. Y es esto lo que me ha llevado a clamar. Tengo hambre de ti, Espíritu Santo. Tengo hambre de ti, Espíritu Santo. Esta, en mi caso, anhelante y desesperada declaración no alcanza para comunicarte y compartirte las dimensiones, el tamaño, la envergadura, lo vital, lo necesario que es para mí, y no solo la presencia, sino la habitación del Espíritu Santo.
temprano en mi llamado, mis amados, y luego en su ministerio para mí, conocí por revelación de Dios diseños del reino en su espíritu y el mover, las operaciones, los carismas, las esferas de influencia, las dimensiones, las medidas en las cuales en su espíritu Dios se mueve, se manifiesta, opera desde lo sobrenatural a lo natural. Y es que mi anhelo continuamente está buscando señales, la dirección de Dios, de Cristo en su Espíritu Santo. Conociendo entonces los diseños del río de su Espíritu. Y es que anhelo con todo mi corazón profundizar, atravesar continuamente el río de Dios, vivir continuamente en su reino. No sé tú, yo lo anhelo. No me conformo, porque sé que Dios, ese creador de todo lo que vemos y también de lo que no vemos, no puede ser nada más aquello que entiendo, sino es mucho más siquiera de lo que entiendo y percibo. Yo quiero conocer a Dios, aunque rebase mi entendimiento. No me importa entenderlo, lo que quiero es conocerlo. Amados, lo que les comparto es no quedarme quieto, sino avanzar, conquistar territorios para su reino continuamente. Y para eso, sin duda, el desierto es un elemento que tenemos que conocer. No hay manera de conocer a Dios sin conocer el desierto. Y es que el desierto en la palabra de Dios, en la Biblia, se relaciona con un tiempo de preparación. Son momentos de enseñanzas poderosas que nos van preparando en lo íntimo para llevar adelante la conquista. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, en el capítulo 8, versículos 2 y 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Palabra del Señor. Este es un texto muy profundo. Nos enseña importantes verdades sobre la escuela, por decirlo de esta manera, mis hermanos, del Espíritu Santo. Y especialmente los para qué de las pruebas. Porque hay un propósito, hay un para qué en cada prueba. El propósito de Dios al llevarnos al desierto. De tal manera que nos podemos hacer al menos una pregunta. ¿Cómo nos enseña Dios? A través de las circunstancias de la vida, en ellas somos formados, purificados, fortalecidos en fe. Antes de conocer al Señor, las circunstancias seguramente nos derrotaban. A todos nos pasa. Nos aplastaban. Nos sentíamos abrumados. Deprimidos, hablamos en lo natural. No veíamos quizá ningún propósito claro detrás de esas pruebas, excepto nuestra destrucción. El Señor, ¿y por qué a mí? El por qué, no el para qué era la pregunta. La palabra de Dios declara en Romanos, en el capítulo 8, versículos 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos que reflexionar en esta porción que acabamos de compartir. Cuando Dios nos habló de su propósito, ¿está refiriéndose al suyo o al tuyo? Pues al suyo, claramente. ¿Capichi? Al suyo, no al tuyo. Recordemos y discernamos en Isaías 55:9 cuando nos dice el Señor: ¿cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios promete a los que lo amamos que en toda circunstancia que nos toque vivir, Él va a ser siempre glorificado, imprimiendo su imagen, su carácter, su santidad en nosotros y expandiendo su reino a través de nosotros también, sí. Eso es para la gloria de Dios.
porque ese es su propósito genérico, aunque claramente todos tenemos un propósito específico que solo Él nos puede revelar. En lo particular, cuando empezamos esta aventura, así entre comillas, que lleva por nombre el que escuché de su boca hace casi 3 años, Reino de Dios Ministerios, al revés, no Ministerios Reino de Dios, sino Reino de Dios Ministerios, y este diciembre, por cierto, se cumplen esos 3 años, no tuve ninguna duda de que había llegado el tiempo de hablar con libertad de su verdad, de sus diseños. La revelación que me había venido entregando desde el 2007, hace ya 10 años van a ser de esto. La historia y el resultado es para quienes estamos acá, o para quienes están escuchando, o para quienes leen las ministraciones en el blog Reino de Dios Ministerios.blogspot.mx, o en la página web reinodiosministerios.org, todo accesible, o en el Facebook, o en el Twitter, o en Google Plus, en todas esas plataformas se publican el blog, las grabaciones, SoundCloud, las pistas grabadas, YouTube, canal del pastor Jorge Macías Benítez y el subcanal Reino de Dios Ministerios, todas estas ministraciones grabadas, en video también. Y es que desde el principio compartí que no tenía instrucción de Dios de hacerlo a manera y con métodos de hombre, o con prácticas empresariales y de desarrollo de iglesias conocidas, sino hacerlo mostrando la verdad de Él, no su obra, sino a Él. Y con humildad y en Cristo puedo y quiero compartirte que todo lo que he hecho para el desarrollo, para la vivificación, para el establecimiento de esta congregación, lo he hecho siempre fundamentado en la visión que Dios me entregó. Tomé el texto por un libro que estoy leyendo recientemente y profundizando, muy poderoso, del pastor Claudio Freixon, en el que el Señor me ha llevado a fundamentar este tiempo de hambre. Y nuestro hermano describe: nada parecía salir bien en aquellos tiempos. Tenía una nevera que en vez de enfriar calentaba. Mi situación económica era deplorable. Trabajábamos secularmente para compensar la situación, pero muy poco dinero ingresaba. Me avergonzaba por no poder darles un sustento digno a mi esposa y a los hijos. Pero tal vez lo que más me dolía era ser un pastor sin ovejas. Durante 7 años mi congregación no superaba 7 personas. Sentía ganas de morir, sentía ganas de desaparecer. Caminaba entre los bancos vacíos y el diablo saltaba riendo a mi alrededor y me susurraba al oído: no sirves, jamás vas a progresar, esto siempre será así. Y lamentablemente, escribe el pastor Freixon, le creía. Y un día pensé: esto no es para mí, voy a renunciar al pastorado, voy a continuar mis estudios de buscarme un empleo. Íntimamente sabía, sin embargo, que ese no era el plan de Dios. Eso lo pueden encontrar en el libro Tengo hambre de ti, Espíritu Santo, del cual tomé el título de esta administración en la página 29, por si tenemos alguna duda. Y es que, amados, en muchas ocasiones me he sentido igual o peor que nuestro hermano Claudio. Es común que en medio de las crisis, aún los hijos de Dios nos aislemos. Dejamos de reunirnos con otros consiervos o con otras personas, con otros seres humanos, con otros hermanos y hermanas. Dejamos de hacer comunión. Si tú como yo estás o has estado pasando por un momento así, tómate de la mano de Dios. Tómate de la mano de Cristo y cree que Él tiene un plan precioso para tu vida, el cual va a ser cumplido aunque todo el infierno se oponga, aunque todo mundo te diga que no es posible. Créemelo, Jeremías 29:11, porque planes de bien y no de mal tengo para tu vida. Amén. Quizá incluso estás o has estado a punto de rendirte. Y créeme, sé de qué estoy hablando. En ocasiones he dicho: Señor, si no veo en lo natural el resultado de lo que en lo sobrenatural tú me hablas, de lo que en el Espíritu y en tu promesa tú me has dicho, ¿por qué no rendirme? Y escucha, amado, todo plan o propósito que Dios tiene con nuestras vidas conlleva un proceso espiritual, un trato de Dios con el hombre.
Estos años de derrota me han llevado a darme cuenta que todo lo que intenté realizar por mí mismo fue en vano. Y para quienes me están viendo por primera vez, no hablo de que viva mal, por supuesto que no. O de una derrota como la conoce el hombre, no. Estoy hablando de las promesas de Dios no realizadas o no materializadas en lo natural. Porque en lo espiritual allí están. Porque tengo una casa, porque tengo una familia hermosa, porque tengo una familia espiritual, porque tengo amigos, porque tengo gente que me quiere. Y yo amo a mucha gente. Porque sé que hay gente que lee y escucha lo que el Señor me da. Y lo hago para dar amor del que Él me da. Porque si Él no me da amor, ¿qué amor puedo dar yo? Dios me ha mostrado más bien y que me ha llevado a confirmar algo que Él ya me había revelado. Y esto es que mis capacidades, que los talentos, que los dones espirituales, que mi preparación teológica, pero aún la universitaria y las carreras, que todos mis estudios ministeriales no son suficientes para tener victoria. No dije éxito como el hombre lo entiende, victoria conforme al propósito de Dios en mi vida. Y es que, amados, el mundo no necesita de mis estudios. El mundo no necesita de mi conocimiento teológico y tampoco del que tú puedas tener. El mundo necesita vida. El mundo necesita ver promesas cumplidas. El mundo necesita ver victoria, pero no como la ofrece el mundo, sino como la ofrece en fe Dios. Y es por ello que desde adolescente he sentido una inmensa, una insaciable sed y hambre del poder de Dios y luego, al serme revelado por Él, también del Espíritu Santo. Solo así es que vivirán conmigo la unción para quebrar corazones endurecidos, para romper cadenas que Satanás pone, aunque no lo creamos, en ocasiones y que nos impiden avanzar. Y así hacer resplandecer la luz de Cristo y con ello establecer el reino de Dios. Para Dios, no para mí, no para el hombre, para que se establezca aquello para lo cual Cristo mismo vino. Todo tiene un propósito de parte de Dios y para sus hijos. Las luchas, las dificultades son parte de un proceso espiritual, porque eso es lo que el libro de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2 nos dice, que debemos de tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y cuando estamos atravesando ese desierto, surge la disciplina. Cuando estamos atravesando en medio de las pruebas, y todos las tenemos en el día a día, de todos tipos. Y si hay prueba en tu vida, si hay desierto en tu vida, es Dios permitiéndolo para forjar en ti un carácter y cambiar en ti algo que a Él no le agrada. A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Que te quede claro. A Dios le importa más cómo somos que lo que hacemos. Nuestra posición como hijos de Dios es eterna, mientras que el ministerio es temporal. El llamado de Dios dura un tiempo. Nuestra identidad y posición con Él son eternas. Dios quiere que maduremos como discípulos suyos antes de entregarnos mayores responsabilidades en nuestro ministerio o en nuestras vidas o como padres o como jefes. En donde primero debe arribar el reino de Dios es en nuestro corazón. En Deuteronomio, en el capítulo 8, dice su palabra que trajo a su pueblo al desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, tal cual y textual palabra de Dios, así lo dice la Biblia. Llamados, así es la disciplina de Dios. La palabra disciplina etimológicamente tiene la misma raíz que la palabra discípulo y nos habla fundamentalmente de un proceso de enseñanza. Dice la palabra de Dios en Hebreos en el capítulo 12, en los versículos 5 y 6, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
¿Sabes? Quienes recibieron esta carta a los hebreos, estaban pasando muchas tribulaciones y persecuciones. Se sentían tentados a volverse atrás en el camino de Dios. El Señor, a través de esta carta, los exhorta a no darle menosprecio o darle menos valor a los momentos de disciplina. Y los despierta a comprender el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Y además con ello entonces ser disciplinados, de ser enseñados por Él, que es nuestro Padre. En el versículo 10 del mismo pasaje revela el propósito de la disciplina cuando nos dice para que participemos de su santidad, le hace, de estar apartados para el Padre. Y en el versículo 11 nos habla del fruto apacible de justicia que se manifiesta luego del amoroso trato de Dios. El apóstol Pablo conocía muy bien esto. Dice en 2 Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, palabra de Dios. Luego, en 2 Corintios, en el capítulo 12, versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Amados, las pruebas nos permiten alcanzar una nueva revelación acerca de Dios, acerca de nosotros mismos. De otra forma nos estancamos y ya no crecemos en fe. Y para poder crecer en fe surge la figura de ese arroyo. Porque en ese proceso de preparación Dios opera con nosotros de diversas formas. Y siempre de forma distinta para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el caso de Elías, lo llevó a un arroyo. Durante un tiempo de una terrible sequía, que por cierto había profetizado el propio Elías. Y allí Dios le dio sustento. El profeta disfrutó de agua fresca, disfrutó de abundante comida que Dios le daba por medio de cuervos. Sí, de cuervos. En Primera de Reyes, en el capítulo 17, versículos 1 al 7, dice la palabra de Dios, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Palabra de Dios. Y aquí te digo, hubo un de repente de Dios, y el arroyo se secó. ¿Por qué sucedió? O más bien, ¿para qué hizo Dios esto? Amados, si el arroyo no se hubiera secado, difícilmente Elías se hubiera movido del lugar, donde ya tenía todo. Claramente, quizá, o quizá al menos, yo digo que claramente, se encontraba en una zona de confort. El arroyo, mis amados, ilustra muchas circunstancias que vivimos en nuestras vidas. Es común que Dios nos seque el arroyo. Se nos acaba el negocio. Se nos acaba la relación. Viene una crisis. Nos seca el arroyo, se acaba el dinero, nos seca el arroyo, y entonces nos lleva a orar, a ayunar, a buscar su rostro. Es muy fácil decir, gloria a Dios, cuando todo va bien. Mantener la fe cuando estamos desconcertados y no sabemos qué es lo que está sucediendo, cuando no sabemos qué hacer y cómo proceder, eso, mis amados, eso sí que es complejo. Ahí es cuando hay que mantener la fe.
Elías no estaba ya en zona de confort, sino que estaba deprimido. Y estaba deprimido por las amenazas de Jezabel, luego de que él había degollado a 400 sacerdotes de Baal. Estaba sin querer moverse y claramente dependiendo de Dios, aunque él tenía más para él. Dios tenía mucho más para él. No obstante, Dios no le podía dar nada adicional hasta que saliera de donde estaba, hasta que modificara su posición. Amados, ¿cómo está tu arroyo hoy? Reflexionemos. ¿Cómo está mi arroyo hoy? Te invito a que escuches las siguientes palabras tomadas de este libro del hermano Claudio Freyson. Yo recuerdo aquellos tiempos cuando mi arroyo estaba seco. Miraba mi casi inexistente congregación y me deprimía. Tenía más ganas de tirarme como Elías bajo el enebro que animarme a creer en cosas grandes. Un día vino a visitarme un hombre de fe, me invitó a salir fuera de la iglesia y me preguntó, ¿qué ves, Claudio? ¿Qué ves, mi hermano? Y yo le respondí, nada. Y él me dijo, tienes que ver lo que yo estoy viendo, que es lo que Dios está viendo. Yo veo a miles de almas. Y volví a decirle, pues yo no veo nada. Me miró a los ojos e insistió, sin embargo te digo que el Señor ya te las entregó. Claramente en aquel entonces, escribe Claudio, estaba viviendo una etapa de crecimiento y purificación. Eso es lo que dice ese libro. ¿Qué te dice a ti Dios hoy? Amados, sé que han escuchado de mi boca cosas parecidas y quizá han pensado que debo estar loco en ocasiones. Sin embargo, yo he creído en la visión y en las promesas de Dios. Si nuestro arroyo se ha secado, entonces tenemos que clamar y prepararnos porque algo grande viene ya. Algo grande viene. ¡Aleluya! Y solo para concluir, mis amados, tenemos que aprender a depender de Dios. En estos procesos de cambio en nuestras vidas, en continuas transiciones que tenemos en nuestras vidas y que el Señor permite, seremos llevados por Dios a un desierto que de su mano vamos a tener que atravesar. El desierto, sin duda, es un sitio inhóspito, donde se carece de lo más elemental para subsistir. Y en ese sitio y con esa posición va Dios a probar nuestra fe. En Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 3, dice la palabra de Dios, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Palabra del Señor. Abba no nos va a llevar a un lugar que no sea conforme a su propósito. Abba nos lleva así a clamar delante de Él. Y entonces es que conocemos su provisión sobrenatural y diaria. Amados, mi esposita y yo, por ejemplo, ya vivimos el cómo atravesar uno de los desiertos. El Señor nos proveyó alimento todos los días durante un año por medio del corazón y de los tesoros de nuestra familia. Esto ocurrió hace ahora perdí la cuenta. Hace 2005, hace 12 años de ello. Nos proveyó del corazón y de los tesoros de nuestra familia, de nuestras hermanas, que pusieron pan en la mesa para que nuestros hijos no padecieran. Y como durante aquel tiempo Dios edificó convicción, edificó fe, edificó amor, pero también lealtad en nuestros hambrientos y desesperados corazones. Y todo porque me vio corazones de los seres amados. Yo les abro mi corazón. Hoy estoy pasando por un tiempo muy parecido, aunque de otra forma. ¿Y sabes por qué? Porque tengo clara mi identidad. Estoy en otra posición y estoy clamando por una porción de su herencia para mí. En el Espíritu he creído en las promesas de Dios. A eso es a lo que hoy Dios te está invitando. Amados, en medio de esta transición hacia un nuevo tiempo del Señor para mi vida, para su iglesia,
Y entonces, creo yo que también para la tuya, tenemos que identificar prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad número uno? Yo te comparto de corazón la mía, porque luego de haber atravesado más de un desierto, más de uno, hoy estoy en uno más, y estar atravesando en este tiempo te comparto. Mi primera prioridad es buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. El desierto es la oportunidad que Dios nos entrega. Es su diseño para que tengamos un encuentro con Él. Para que lo conozcamos. Y para que lo conozcamos cada vez más. Cada vez mejor. Oseas, el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amados, ¿están en pruebas? Yo sí. ¿Estás atravesando un desierto? Yo sí. ¿No llegan las promesas de Dios? A mí no me han llegado todas. ¿No crece la congregación? ¿No crece tu casa? ¿No crece tu fe? ¿No llega aquello que tú esperas? ¿Tus expectativas no han sido cumplidas? ¿Las espirituales, las naturales? ¿No hay obediencia en tus hijos? ¿Tu economía es escasa? ¿Tienes deudas? ¿O quizá hay enfermedad? ¿O quizá falta el ánimo? ¿O quizá hay tristeza? ¿Hay depresión? ¿O ves a tus familiares, a tus seres queridos o a tus amigos con faltas o con situaciones como las que acabo de describir? ¿Sabes? Es tiempo de ayunar. Es tiempo de clamar. Es tiempo de gemir. Es tiempo de orar delante de Dios. Tus desiertos, mis amados, forman parte de tus raíces, que al crecer te hacen heridas, que luego van a ser cicatrices. Y esas son las marcas de los discípulos de Cristo. Son las marcas de los hijos de Dios. Son las marcas de las estacas que el Señor establece para levantar, para ensanchar tiendas en las campañas de conquista para la expansión de su reino. Y lo más importante, búscalo a Él. Busca tener comunión con su Espíritu Santo y así vas a conocer su propósito. Vas a activar sus promesas, vas a acelerar los tiempos, vas a acelerar el cumplimiento en tu vida. Dile al Señor en voz fuerte y con todo tu corazón: tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, Espíritu Santo. Y créeme que en el amor del Señor, todo aquello que tú has estado esperando va a empezar a manifestarse en tu vida. Te lo digo con todo el amor que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso en el que tú nos has hablado, y en el bendito nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que nuestro corazón sea renovado, Señor, sea tocado, Padre mío, que tu manifestación, Señor, en tu gracia amorosa e infinita, haga nuevo nuestro sentir y que nuestro corazón lata conforme al tuyo, Señor, y que creamos, que veamos, Señor, déjales ver, Padre mío, eso que es, aunque promesa, y que podemos solo ver en nuestra mente. Si solo lo podemos ver en nuestra mente, tú ya lo has hecho en el Espíritu y no tardará en manifestarse si en fe te buscamos, si en fe clamamos, si en fe oramos, Señor, si en fe te amamos y entregamos, Padre, ayunando y gimiendo, Padre, porque sabemos que tú escuchas y que tú, Padre mío, como Padre amoroso, amas a tus hijos y provees, Padre mío. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Bendigo a quienes acá estamos, Señor. Bendigo a quienes han escuchado, Señor. Bendigo a quienes van a escuchar y bendigo también a quienes han visto esta transmisión por medio de Facebook, Padre mío. Gracias, Padre mío, por este tiempo precioso. Gracias por tu visita, Padre, a nuestro corazón primero, Señor. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén.